Buenos días muchachos, la clase de hoy continuaremos con el tema de nemátodos. Ahora pues nos toca estudiar lo que es Ascaridia galli. Ya hemos visto Ascarisum, Trichinella spiralis y ahora vamos a ver lo que es Ascaridia galli. Ese nemátodo pues es el nemátodo más grande capaz de infectar a las aves. Puede llegar a infectar a aves de corral como son gallinas, pavos, codornices, gansos, patos o algunos otros tipos de aves. Tiene distribución mundial, quiere decir que se encuentra localizada en cualquier región o en cualquier parte del mundo. Es un nemátodo robusto que puede llegar a medir hasta 12 centímetros de largo y se aloja principalmente en lo que es intestino delgado de las aves. Con base en su morfología, ¿cuáles son las características que más resaltan, no? Lo principal es que su cuerpo, pues podemos decir que tiene, que es como semitransparente, que tiene un color blanco cremoso. Luego, al igual que Ascarisum, se va a caracterizar porque en su extremo anterior tiene pues está rodeado de 3 labios, ¿no? Esos labios, los bordes de esos labios poseen denticulaciones. El cuerpo está totalmente cubierto con una estructura proteínica gruesa llamada cutícula. Esa cutícula está estriada transversalmente en toda la longitud del cuerpo del parásito y también tiene aletas caudales poco desarrolladas. Posee 2 papilas conspicuas que están situadas en el labio dorsal y uno en cada uno de los lados lateroventrales. Estas papilas son los órganos sensoriales del nemátodo. Esto es muy importante, ¿sí? Porque digamos que es por medio de las cuales puede adquirir esos sentidos o esos estímulos externos, ¿no? A él mediante esas papilas conspicuas. Entonces, pudiéramos tener pues esta imagen de aquí con todas las características que pues ya mencionamos en esta diapositiva anterior. Decimos que pues el cuerpo está cubierto por esa cutícula. Aquí podemos observar en el inciso A pues está como canal que lo recorre longitudinalmente, pues corresponde a lo que es el esófago. Con el inciso B pues estamos mostrando lo que es el labio dorsal mayor. El inciso C pues son ambos labios lateroventrales. En el inciso D se muestra pues muy apenas lo que son las papilas del labio, ¿verdad? Esas papilas que funcionan pues como órganos sensoriales, que era lo que mencionábamos ahorita. Luego, ¿qué particularidades tiene el macho y qué peculiaridades tiene la hembra? En el caso del macho, como en la mayoría de los nemátodos, el macho es más corto y más pequeño que la hembra. De hecho, el macho mide de 3 a 8 centímetros de longitud y de diámetro de 0.5 a 1.2 milímetros. Tiene una cola que termina en punta cónica y curvada. Tiene espículas iguales, presenta una ventosa precloacal, también tiene 10 pares de papilas caudales hacia la región de la cola del cuerpo. Aquí es importante mencionar que pues bueno, tiene las espículas porque la mayoría de los nemátodos tienen que tener órganos como de fijación o que le ayuden al anclaje a la hora en que están realizando la cópula con la hembra. Por lo general, si no tienen espículas, tienen papilas, las cuales pues les van a ayudar para que se agarren mejor a la hembra a la hora de la cópula. En el caso de la hembra, pues la hembra es más grande que el macho, ¿verdad? Esta puede llegar a medir hasta 12 centímetros, va de 6 a 12 centímetros de longitud y de diámetro también es más robusta, por eso decimos que es más robusta o más ancha, ¿no? Tiene de diámetro de 0.9 a 1.8 milímetros. Tiene una apertura en la válvula en la porción en la vulva, con la apertura de la vulva en la porción media aproximadamente a medio camino entre los extremos anterior y posterior del cuerpo, y el ano se va a localizar en el extremo posterior. El final de la cola de las hembras es característicamente franco y directo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando termina ya su sección o su extremo posterior, pues es únicamente termina ya como si fueran pues un hilo o cualquier cosa, o sea, ahí se está marcado el fin, no como en el caso de los machos, ¿verdad? Que ahí pues vamos a encontrar las papilas, que vamos a encontrar alguna curvatura en el caso de la cola, ¿sí? Nosotros, ¿cómo pudiéramos observar esa terminación en el caso de los machos?
Aquí pues con la letra C nos están mostrando aquí en la imagen las estrías transversales de la cutícula, que si se fijan bien se alcanzan a observar hasta acá. Es lo que mencionábamos ahorita en esta diapositiva, que el cuerpo está cubierto de cutícula. También era lo que decíamos que es una característica general en nemátodos, que casi todos tienen esa cubierta exterior, que es una cutícula, que la cutícula pues es una estructura proteínica gruesa, ¿no? Luego pues sabemos que está estriada transversalmente, como se puede llegar a observar aquí en esta imagen del extremo posterior del macho de Ascaridia galli. Esto pues, bueno, estas características son de los parásitos adultos, ¿sí? Y en el caso de machos y de hembras, pues también es un parásito adulto macho, un parásito adulto hembra. Aquí pues podemos ver con el inciso A las papilas postcloacales, las cuales mencionábamos en la diapositiva anterior, y pues en el inciso B se está indicando lo que es la curvatura, ¿no? Que en el caso de los machos su extremidad posterior termina con esa curva, en el caso de las hembras no tiene la curva y pues únicamente es un extremo de terminación y ya. Luego, aquí pues podemos observar de qué tamaño se visualizarían los parásitos adultos. Aquí podemos ver esos parásitos adultos, podemos ver la coloración que mencionábamos ahorita, que es como blanca cremosa, y si lo vemos aquí pues en una necropsia, ¿no? Dentro del intestino delgado de las aves, podemos ver que también es como que tiene una coloración semitransparente. Así es como se vería, ¿sí? En el caso de los huevos, el huevo tiene forma elipsoidal y tiene las siguientes medidas. De 75 a 80 micras de largo por 45 a 50 micras de ancho, ¿verdad? El huevo se observaría así, como lo podemos ver en esta ocasión. Si se fijan, puede llegar a ser un tanto parecido a lo que es Ascarisum. Sin embargo, en el caso de Ascarisum, para ver que el huevo está embrionado, pues tiene aquí como unos solancitos, ¿no? Y en el caso de Ascaridia galli, pues no. Y también en Ascaridia galli, pues es un poco más grande el huevo que en Ascarisum. Luego, ¿cuál es el ciclo de vida que sigue este parásito? Lo primero, pues, el ciclo de vida va a comenzar cuando el huevo de Ascaridia galli sale junto con las heces del ave, ¿verdad? Salen hacia el medio ambiente, se dispersan en el suelo. Después de que caen al suelo y que se mantienen allí en el suelo aproximadamente por 5 días a una temperatura entre 32 y 34 grados centígrados, el huevo es capaz de desarrollar la larva en estadio L2 o el estado larvario L2. Cuando ya se ha desarrollado ese estadio larvario L2, entonces esa L2 es la que es la fase infectante para otros hospederos. Si llega otra gallina, si llega otra ave y consume esa fase larvaria que está dentro del suelo, que cayó en el agua, en el alimento, entonces la va a ingerir. Una vez que la ingiere y que ese huevo que contiene la larva L2 llega hacia el intestino delgado del ave que lo acaba de ingerir, entonces ese huevo va a eclosionar ahí en el intestino delgado. Y aproximadamente de 8 a 17 días después de que se llevó a cabo la ingestión, esa larva L2 pues va a invadir lo que es mucosa intestinal. Luego va a llegar otra vez a invadir lo que es el lumen del intestino delgado, donde va a mudar o va a evolucionar, ¿verdad? Su estadio larvario de L2 hacia L3 o L4. Una vez que alcanza ese estadio de L4, pues digamos que ya alcanza la madurez sexual, por lo tanto puede llegar a producirse la cópula entre hembra y macho. Y en la hembra se van a generar esos huevos, los cuales va a poder liberar en el lumen, en el interior del lumen intestinal, y entonces a la hora que se expulsa la materia fecal del ave, pues ahí junto con ella se va a expulsar también los huevos de Ascaridia galli. Yo creo que todos saben lo que es el lumen intestinal, pero aún así pues vamos a aclararlo, ¿verdad? El lumen intestinal es la luz del intestino, es el interior, lo que queda adentro del intestino. Es como si estuviéramos observando el interior de una manguera.
Entonces el orificio, lo que está dentro de la manguera, es ese lumen o la luz de la manguera. Entonces es algo similar en el intestino, lo que queda dentro, por donde va pasando las heces, el quimo, ¿no? Entonces ahí es lo que se conoce como lumen intestinal o como luz intestinal. Aquí también es importante mencionar que no sucede una migración larvaria como sucede con Trichinella o con Ascarisum, ¿verdad? Que decíamos que la larva iba a poder penetrar lo que es mucosa intestinal, iba a llegar hasta torrente sanguíneo y luego se pasean por todo el cuerpo, ¿no? Andan mudando por todos lados las larvas de Ascarisum y de Trichinella spiralis. En el caso de Ascaridia galli no sucede eso. Esta no es una larva migratoria y pues únicamente su ciclo de vida se puede completar en un solo huésped, ¿verdad? En un solo hospedador. Imágenes o diagramas del ciclo de vida de Ascaridia galli no encontré, únicamente encontré ese que es el que les pongo aquí, ¿no? Que es básicamente pues lo mismo que decimos aquí en este ciclo de vida, que los huevos de Ascaridia galli van a salir al exterior junto con las heces de las aves, van a caer en el suelo, necesitan estar en una temperatura entre 32 y 34 grados centígrados por lo menos durante 5 días para que se pueda desarrollar el estado larvario L2 y entonces llegan a ser infectantes. Ahora sí, cuando contienen ese estadio larvario L2, entonces ya son infectantes, pues para cuando un nuevo huésped llegue y ingiera ese huevo, entonces ya se puede infectar a partir de ese huevo. El huevo va a eclosionar hasta que llega al intestino delgado del ave que acaba de consumir el huevo, que eso pues va a suceder ahí en el interior del ave infectada. Ese estadio larvario, que es ese L2, puede llegar y colonizar lo que es mucosa intestinal. Después puede regresar a lo que es el lumen y una vez que regresa al lumen intestinal, pues va a evolucionar ese estadio L2 hacia estadio L3 y L4, va a alcanzar la madurez sexual. Después pues va a suceder la cópula entre hembra y macho, en la hembra se van a desarrollar nuevas larvas o nuevos huevos, perdón, y entonces esos huevos los va a liberar y van a salir junto con la materia fecal, y de esa manera es como cerramos el ciclo de vida de Ascaridia galli. Luego, es importante hacer mención en estos puntos que el ciclo de vida de Ascaridia galli dura entre 4 y 6 semanas, que la fase parasitaria no es migratoria, que es lo que les decía ahorita, que no es que la larva ande migrando como en Ascarisum o en Trichinella spiralis. Los adultos habitan en el lumen del intestino delgado, es decir, en la luz del intestino delgado. Ellos no andan que, voy a penetrar aquí la mucosa intestinal, sino que se localizan dentro del lumen. Por eso, ante la necropsia o cuando se muere un animal, ¿no?, que esté infectado, podemos observar esto, que el interior del intestino delgado está repleto de Ascaridia galli, porque los parásitos adultos ahí se localizan, ahí viven en el lumen del intestino delgado. Los huevos pueden permanecer en el medio ambiente externo durante varios meses y pueden llegar a ser infectantes, o sea, durante varios meses. Los gusanos adultos pueden vivir cerca de un año, ¿sí? Entonces, para que vean más o menos cuánto tiempo pueden llegar a ser infectantes esos estadios de huevo, y el parásito adulto cuánto tiempo puede llegar a vivir, ¿no?, en el interior de un ave. Luego, ¿qué patogénesis o qué cuadro clínico se va a desarrollar si un animal, si un ave está infectada por Ascaridia galli? Ascaridia galli afortunadamente no es un nematodo altamente patógeno, sin embargo puede llegar a generar alguna sintomatología en aves jóvenes de 1 a 2 meses de edad. Puede llegar a ocasionar enteritis catarral y hemorrágica, oclusión intestinal y muerte. Obviamente pueden llegar a generar esa oclusión porque puede llegar a generar una obstrucción mecánica. Imagínense esta cantidad de parásitos al interior
del intestino delgado de las aves, pues lo va a taponear, o sea, lo va a tapar, entonces eso va a generar una obstrucción mecánica o como se conoce, una oclusión intestinal. El hecho de que ahí estén localizadas los parásitos hace como si el intestino se paralizara. El movimiento normal del intestino, pues es el peristaltismo, ¿verdad? Eso que parece que va avanzando porque van como contrayéndose y expandiéndose ciertas fibras en el intestino. El hecho de que esté repleto de esos parásitos adultos hace que pues en un momento determinado ya no se pueda mover, no se pueda mover el intestino, ¿verdad? O que pueda ocasionar esa oclusión intestinal o esa obstrucción mecánica y entonces es como si se paralizara. También pues se puede observar poco apetito en los animales, disminución de crecimiento con pérdida de peso, pues obviamente porque si hay algo que está obstruyendo la absorción de nutrientes, eso pues trae consecuencias en cuanto al crecimiento normal del animal, en cuanto a un animal está enfermo, pues baja su ingesta de alimento, baja de peso, tiene poco apetito, ¿verdad? Luego, en el caso de los adultos, de las aves adultas que están infectadas por Ascaridia galli, pareciera pues que no tienen ninguna sintomatología, no presentan ningún síntoma, por eso decimos que suelen no verse afectados, ¿no? Luego hay otros signos clínicos que van a caracterizar la infección por Ascaridia galli, como puede ser la anemia, la diarrea intermitente, la anorexia. Las aves se muestran inquietas y demacradas. Esto es normal, de que se muestren demacradas porque no están absorbiendo, no están comiendo como debe ser, están inquietas pues por el malestar que les puede ocasionar el que esté dentro de su intestino pues una cantidad alta de parásitos adultos. ¿Cómo se puede diagnosticar esta parasitosis? Hay dos maneras en las cuales se puede diagnosticar. La primera es pues con un análisis coprológico, ¿no? Un análisis de las heces de las aves que se sospecha pueden estar infectadas. Para esto, bajo el microscopio debemos observar el huevo de Ascaridia galli para tener una mayor probabilidad de éxito de poder diagnosticar o de poder observar ese huevo. Se pueden llevar a cabo o realizar técnicas de métodos de concentración, principalmente de los métodos que hablan de técnicas de flotación. O bien, ya en animales que ya están muertos, entonces mediante la necropsia se va a poder observar la presencia de los parásitos adultos, ¿verdad? En el intestino, al interior del intestino del ave que acaba de morir, ¿no? Entonces, esas son las dos técnicas de diagnóstico con las que se cuentan hasta el momento. En cuanto al tratamiento que se les puede administrar para contrarrestar esta parasitosis serían sales de piperacina, levamisol, flubendazol y mebendazol, ¿sí? Entonces, hasta aquí sería el tema de Ascaridia galli. Si se fijan, pues básicamente es poca información porque no hay mucha información acerca de este nemátodo. Además, es importante mencionar que como la parasitosis que causa la patogenia, ¿no? El cuadro clínico que llega a causar, pues no es muy agresivo, por lo tanto, pues no hay mucho que decir acerca de este nemátodo. Por mi parte sería todo, muchachos, les agradezco su atención, nos vemos la clase de mañana con un nuevo nemátodo para estudiarlo, que pasen una buena tarde, hasta luego.